Bienvenidos a Hueyyauyotl, la última guerra. Capítulo 2, 1504. Guerra. En el episodio anterior analizamos el expansionismo mexica a lo largo del siglo XV y cómo poco a poco fue desplazando a la Xcantlatoloyan o Triple Alianza asentada en el Valle Poblano Tlaxcalteca, actual Valle Poblano Tlaxcalteca de Huexotzinco, Tlaxcalan y Xololan, comenzando por Xalco, Tepeyacac y Coetlaxtlan, tres altepeme importantes que eran aliados de esta triple alianza, pero que con el expansionismo tenochca quedó en su órbita. También analizamos que este proceso no fue tan simple y que, contrario a lo que se piensa, los tlaxcaltecas no tuvieron una actitud pasiva, sino activa, a través del instigamiento de rebeliones en Coetlaxtlan y a través de la apertura de sus fronteras para la recepción de refugiados. En este episodio vamos a analizar los acontecimientos ocurridos entre 1504 y 1518. Para esto, el contexto pues es bastante claro. Hay una pujanza tenochca que va aislando a los tlaxcaltecas cada vez más dentro de su territorio. Pero esto se complica todavía más cuando a principios del siglo XVI surgen problemas limítrofes entre Tlaxcalan y Huexotzinco. Tlaxcalan y Huexotzinco son dos altepeme fronterizos que ya prácticamente desde el siglo XIII habían definido sus fronteras o linderos después de la guerra de 1228. Sin embargo, esta pujanza tenochca propicia que empiece a haber grietas dentro de esta triple alianza. Y analicemos ahora entonces la información que he traído en esta ocasión para ti. Vamos a ver una cita de la descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, en la que dice lo siguiente: reinando en Huexotzinco, Tecayehuatzin, Chichimecatecutli, y este fue el que publicó guerra a fuego y a sangre contra los de Tlaxcala, y el cual convocó para venir a esta guerra a los cholultecas, los cuales concedieron con él, tomando por instrumento el favor de los mexicanos. Y para comenzar su mal propósito, intentaron sobornar a los del pueblo de Hueyotlipan, sujeto de esta ciudad, que estaba por frontera de México, y a todos los otomís, que asimismo estaban por guarnición en sus términos. A principios del siglo XVI hay conflictos internos en la triple alianza de Huexotzinco, Tlaxcalan y Xololan, y Huexotzinco demandando que ciertos montes que estaban entre la frontera de Tlaxcalan y Xololan le pertenecían, y los tlaxcaltecas diciendo que no, que esos montes les pertenecían a ellos. Aunque claro está, como en cualquier guerra, esta era la excusa o el pretexto o la causa para que se desatara la guerra. Más bien lo que había detrás era una clara intención tenochca de aumentar su influencia en esta zona del Valle Poblano Tlaxcalteca. Esto llevó a tensiones políticas entre los gobernantes de Tlaxcalan y Huexotzinco, quienes lograron hacer que los cholultecas estuvieran de su lado. Sin embargo, no pasaba de eso, de tensiones políticas, de rumores de guerra quizás solamente. Sin embargo, en la siguiente cita vamos a leer lo siguiente: tratando con las guarniciones y fronteras de Tlaxcalan lo dicho, no quisieron venir en ello ni ser traidores a sus señores tan antiguos y que tan bien los habían tratado, y conservando y defendiendo de sus enemigos tantos tiempos, y respondieron que antes acudirían a morir por su patria y república, lo cual cumplieron como buenos y leales vasallos, y se defendieron y guardaron sus fronteras como valientes y esforzados capitanes. Antes de atacar Tlaxcalan, Huexotzinco trató de conseguir aliados entre los otomís que cuidaban las fronteras en Hueyotlipan, en Tecuac y en otras zonas fronterizas de Tlaxcala. Específicamente aquí hablamos de Hueyotlipan. ¿Y por qué Hueyotlipan? Porque es el camino de entrada a Tlaxcalan desde Texcoco. Sin embargo, los otomís no traicionaron a los tlaxcaltecas y antes de eso alertaron a los tlaxcaltecas de que los estaban sobornando para traicionarlos. Sin embargo, los tlaxcaltecas no hicieron caso de estas alertas
Y es que en la siguiente imagen vamos a poder ver algo muy importante. Esto es algo así como el Pearl Harbor Tlaxcalteca. Y es que de manera similar, sin una declaración previa de guerra, Tecayehuatzin de Huexotzinco en 1504 atacó el pueblo de Xiloxochitlan y causó destrozos e incluso la muerte de un gobernante de Ocotelulco que era muy importante. Tanto que incluso se dice que él debió de haber llegado a ser Tlactuani en lugar de Maxixcatzin, en caso de que no hubiera muerto. Esto lo vamos a ver en la siguiente cita de Muñoz Camargo. Dice, acabado esto y entrando a fuego y a sangre, los ejércitos de Huexotzinco por tierras de Tlaxcala, haciéndole grandes daños, fuerzas y robos, llegaron a un lugar que está a una legua de la ciudad que llaman el pueblo de Xiloxochitlan, donde hicieron grandes tiranías y crueldades en las gentes que hallaron descuidadas, y donde asimismo mataron peleando a un principal de Tlaxcala de mucha cuenta, que hallándose en este sobresalto y alboroto, salió con alguna gente a defender y a amparar la gente de aquel lugar. Y como le faltase favor y socorro, hubo de morir peleando, el cual fue llamado Tizatlacatzin, principal de la parte y cabecera de Ocotelulco y del barrio de Contlancinco, la cual muerte fue muy sentida y llorada por los de Tlaxcala. Entonces, y esta guerra es muy importante, porque es en 1504, con este ataque de Tecayehuatzin de Huexotzinco al pueblo de Xiloxochitlan en Tlaxcala, este ataque, esta guerra que se desata, es la misma guerra que va a culminar hasta el 13 de agosto de 1521, cuando Tenochtitlan es conquistada. ¿Recuerdas lo que te decía en el episodio anterior? La conquista de Tenochtitlan no inició en 1519 cuando llegó Hernán Cortés. Este es el punto exacto en el que inicia una guerra, un conflicto armado que no va a terminar hasta la conquista de Tenochtitlan. Y esta es la razón por la que considero importante dejar bastante claro que la conquista de Tenochtitlan va más allá de la llegada de los españoles. Había una serie de reacomodos políticos en Anáhuac, o Mesoamérica, como lo quieras llamar, a principios del siglo XVI, que sí o sí iban a desembocar o en la conquista definitiva de Tlaxcalan o en el derrocamiento de Tenochtitlan. Pero era una guerra que ya había iniciado desde 1504 y que la llegada de Hernán Cortés más bien pues es la suma de un nuevo actor o un nuevo beligerante en esta guerra. La guerra inició en 1504, no en 1519. Ahora, analicemos qué ocurrió después. Con esto, en la siguiente imagen, se volvieron los huexotzingas a sus tierras, que fue principio de sus guerras continuas y muy prolijas, que duraron más de 15 años hasta la venida de Cortés, y en el entretanto hubo muertes y pérdidas, que sería hacer gran volumen contarlas. Solo diré una, que fue como a la continua había guerras y escaramuzas, fue tanta la pujanza de los de Tlaxcala, que en poco tiempo hubieron arrinconado a los huexotzingas por lo alto de la Sierra Nevada y Volcán. Luego del ataque a Xiloxochitlan, la respuesta tlaxcalteca es contundente y expulsan a los huexotzincas de Tlaxcalan y por el contrario, logran invadir Huexotzinco e incluso los arrinconan. Dice Muñoz Camargo que incluso tuvieron que refugiarse en las laderas de los volcanes en la Sierra Nevada. Y en la siguiente imagen justo veremos un códice que está incluido o es de Fray Diego Durán, en el que vemos cómo la nobleza huexotzinca, acorralada por los tlaxcaltecas, tiene que recurrir a Moctezuma para pedirle refugio, porque estaban arrinconados literalmente en los volcanes. Moctezuma los acepta y les da espacio para que puedan vivir en Tenochtitlan como refugiados. Les brinda casas y alimentos. Pero la nobleza huexotzinca tiene que abandonar su territorio que estaba ocupado por los tlaxcaltecas. Vemos entonces nuevamente que los tlaxcaltecas no fueron un actor pasivo de lo que ocurría en Anáhuac antes de 1519. En el episodio anterior vimos que instigaban levantamientos
que aceptaban refugiados, y ahora estamos viendo que incluso tenían la capacidad de inmiscuirse en guerras de tú a tú con sus aliados o con sus vecinos, al grado que hicieron que se refugiaran en Tenochtitlan. Moctezuma acepta la alianza con Huexotzinco e envía a un ejército a liberar Huexotzinco, que estaba siendo ocupado por los tlaxcaltecas. Y ocupar, pues significa básicamente saquear, destruir campos y cosas que ocurren en cualquier guerra. Esos hechos definitivamente son lamentables, y por supuesto que si los nobles huexotzincas tuvieron la opción de refugiarse en Tenochtitlan, pues la gente común no tenía esa oportunidad. Seguramente ellos fueron los que sufrieron en primer lugar las consecuencias de la guerra, como siempre. Veamos qué es lo que ocurrió después. Dice Muñoz Camargo y les envió, en la siguiente imagen, un hijo suyo por capitán que se llamaba Tlacahuepantzin, y llegados estos ejércitos mexicanos en socorro de los huexotzingas, hicieron su entrada por la parte de Tetela y Tuchimilco y Cuauquechulan, acudiendo allí todos los de Itzocan y Chietlan como vasallos de los mexicanos. La respuesta de Moctezuma, alrededor de 1515 aproximadamente, es enviar a un capitán que era hijo suyo, por cierto, Tlacahuepantzin, que posiblemente él debió de haber sido el siguiente Tlactuani mexica, a liberar Huexotzinco. Sin embargo, en los combates contra los tlaxcaltecas, Tlacahuepantzin muere a manos de los tlaxcaltecas. Y los ejércitos tenochcas que envía en este primer asalto para liberar Huexotzinco son repelidos. Moctezuma se enfada, muere su hijo. Así que convoca a todos sus vasallos en la zona, que cuando digo todos, es literalmente todos. Vamos a ver un mapa en la siguiente imagen, y en el primer episodio te mostré un mapa como este, pero mostrando la zona de influencia de la Ixcan-Tlatoloyan, de Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco, y de la de Huexotzinco, Tlaxcalan y Xololan. Bueno, para la primera década de 1500, del primer década del siglo XVI, las cosas habían cambiado, y ya no había una Ixcan-Tlatoloyan en el Valle Poblano Tlaxcalteca, sino que básicamente era Tlaxcala contra todo el mundo. Y todos estos pueblos que ves aquí, Cuauquecholan, Texcoco, Tlacopan, Tepeaca o Tepeyacac, Zacatlán, Iztacamachtitlan, todos estos pueblos son convocados por Moctezuma para que en 1517 ataquen Tlaxcalan por todos lados. Por el norte, desde Tecoac; por el sur, desde Xiloxochitlan, que ya había sido atacado anteriormente por Tecayehuatzin; y por el norponiente, a través de Hueyotlipan, viniendo desde Texcoco. Las guarniciones tlaxcaltecas son sometidas a una invasión masiva, y para que nos demos una idea de lo que esto significa, estos mismos pueblos son los que conformaron el ejército que en 1521 conquistaron Tenochtitlan. Los mismos pueblos participaron en esa conquista, más los españoles. Pues todos estos pueblos fueron los que intentaron conquistar Tlaxcalan en 1517. Y Moctezuma estaba seguro de que finalmente iba a lograr conquistar Tlaxcalan. Era un ejército impresionante, y los tlaxcaltecas no tenían aliados más allá de sus otomís fronterizos. Sin embargo, una serie de factores influyeron. Muñoz Camargo menciona algunos. Por ejemplo, dice que algunos de estos pueblos que venían acompañando a los mexicas en esta guerra o asedio de Tlaxcala de 1517, dicen las fuentes que no luchaban con buena voluntad. Digámoslo así, que se dejaban ganar, o que por lo menos no entraban a la refriega completa en el combate. ¿Por qué? Porque dice que iban allí obligados por Moctezuma. Y esto es muy importante, porque pensamos que el ejército tenochca era un ejército profesional, como lo entenderíamos hoy, centralizado, con un mando único que se dirige por algún capitán tenochca. Sin embargo, más bien debemos entender que estos ejércitos más bien eran más del estilo feudal, en el sentido de que cada pueblo tenía su propio ejército comandado por su propio capitán o capitanes,
y estos se ponían al servicio, a su vez, del pueblo dominante, los tenochcas. Es decir, no era un mando unificado, sino que uno mandaba al otro y el otro mandaba al que sigue. Y más o menos tenían cierta independencia y autonomía. Y por supuesto que los antiguos aliados de los tlaxcaltecas, como Cuautinchan, Chalco, pues quizás no se sentirían tan cómodos atacando a un antiguo aliado suyo. Piensa, por ejemplo, que decíamos en el episodio anterior que los tlaxcaltecas habían recibido como refugiados a parte de la nobleza de Chalco. Sin duda, esto influyó en que quizás la nobleza que se quedó en Chalco y que ahora estaba sujeta a Moctezuma, pues no estuviera tan dispuesta a atacar un pueblo donde estaba refugiado parte de su pueblo, parte de esta nobleza, quizás incluso familiares suyos. Entonces esto también nos indica que si bien era un ejército impresionante, no estaba trabajando al 100%. Este y otros factores hay que tomarlos en cuenta para entender por qué Tlaxcala logró mantenerse en pie después de este asedio, y también debemos considerar los refugiados otomís, que debemos entender que si nos ponemos en el pie o en los zapatos o huaraches de un otomí del siglo XVI, si es que usaban, debemos entender que, venimos huyendo de Xaltocan porque fue destruido por los tenochcas. Y ahora Tlaxcalan, que es donde estamos refugiados, está a punto de caer. Y de Tlaxcalan ya no hay a dónde huir. Si cae Tlaxcalan y se enteran que sabían o saben que somos refugiados, ¿tú qué piensas que va a ocurrir con estos refugiados que huyeron de los tenochcas ahora que cae Tlaxcalan? Literalmente era pelear por tu vida. Entonces, los que atacan Tlaxcalan tienen incentivos para no atacarla, y los que defienden Tlaxcalan tienen muchos incentivos para evitar que caiga a toda costa. Esto permite que el asedio de Tlaxcalan de 1517 sea más bien tablas. Nadie consigue sus objetivos por completo, pero puede vender una victoria dentro de su política interna. Moctezuma no conquista Tlaxcalan, pero puede decir que logró una gran cantidad de prisioneros. Considera, por ejemplo, que el Tlahuicole, este famoso capitán tlaxcalteca, fue capturado en una de estas batallas en medio de la guerra con los tenochcas y los huexotzincas. Los tlaxcaltecas pueden decir que lograron repeler el ataque de los tenochcas y aliados, pero entonces ahora sí se enfrentan a un cerco que les impide salir de sus fronteras. Los huexotzincas logran recuperar sus tierras porque efectivamente los tlaxcaltecas son expulsados de Huexotzinco, pero por otro lado, Moctezuma les exige ahora vasallaje. Ya no eran aliados, ahora eran vasallos. Y esto lo podemos ver antes de pasar a la siguiente cita, lo podemos ver porque en este entretanto que hay guerras y asedios, Moctezuma le pide a la nobleza de Huexotzingo, que está refugiada en Tenochtitlan, que bueno, ya está libre Huexotzinco, ya pueden regresar a sus casas si es que quieren, pero les pide el busto o imagen de Camachtli que había en Huexotzinco. Porque sí, al igual que en Tlaxcalan, en Huexotzinco, en Chalco, en Iztacamachtitlan y otros pueblos, se adoraba también a Camachtli o Mixcoatl. Y cuando Tenochtitlan conquistaba algún pueblo, además del tributo, tenía que entregar el busto de su deidad principal, y los tenochcas la colocaban dentro del templo mayor ante Huitzilopochtli. Era simbólico y poderoso. Era decir, Huitzilopochtli fue más fuerte que este dios, y por eso tiene que rendirle vasallaje, y por ende su pueblo también tiene que hacerlo. Entonces, este acto de pedirle a los huexotzincas el busto de Camachtli era decir, somos más fuertes que ustedes y ustedes le deben vasallaje a Huitzilopochtli y, como no, a Moctezuma. Sin embargo, la nobleza huexotzinca se niega a entregar el busto de Camachtli, y viendo que Huexotzinco ya está libre de tlaxcaltecas, salen de Tenochtitlan en secreto y van a sus tierras. Moctezuma se entera que escapa la nobleza huexotzinca, y en Amecameca los
les logra dar alcance. Bueno, obviamente él no, él se quedó en su palacio, su gente los alcanzó en Amecameca y allí le dieron muerte a parte de esta nobleza que había huido. El mensaje era claro: ¿estás conmigo o estás en mi contra? Los Huexotzincas regresan entonces, los que sobreviven a Huexotzinco, y recuperan sus tierras y vuelven a entablar relaciones diplomáticas ahora con los cholultecas. Moctezuma se da cuenta de que quizás fue demasiado severo con los Huexotzincas, puesto que estos ahora tienen nuevamente acercamientos con los tlaxcaltecas y los cholultecas para restablecer su antigua alianza. Así que Moctezuma le envía una invitación a Tecayehuatzin, el mismo Tlactuani que había atacado Tlaxcalan en primer lugar, el que desató la guerra, lo invita de regreso a Tenochtitlan para una celebración y seguramente para establecer nuevamente términos de la alianza. Y ahora sí, veamos lo que dice la siguiente cita. Dice: esta gente inconstante y novelesca, son palabras de Tecayehuatzin, y está hablando de la nobleza huexotzinca, o sea, esta gente inconstante y novelesca, su propia nobleza, su propia corte, se han hecho una con los de Cholula y me han pedido, so pena que me quitarán mi reino y destruirán mi generación toda, que no admita vuestra paz y amistad. La nobleza huexotzinca, no así Tecayehuatzin, se une con la cholulteca y obliga a Tecayehuatzin a rechazar la oferta de paz y de alianza que nuevamente extendía Moctezuma. No se fían de Moctezuma, pues, a ver, ya le pidieron el busto de Camaxtli y ya mató a alguno de esos miembros de la nobleza en el camino. Creo que era bastante entendible la forma o la reacción de la nobleza cuando se entera de que nuevamente te está extendiendo la mano. Y aquí entra Cholula. ¿Qué papel está jugando Cholula en todo esto? Uno, estamos viendo que influye en las decisiones internas de la política huexotzinca para negarse a admitir la paz con Moctezuma. Y esto es muy importante porque de repente he visto en comentarios de redes sociales quienes piensan que Cholula siempre fue aliada de los mexicas, pero nada más lejos de la realidad. Veamos la siguiente cita. Dice que aquí es de saber cómo los 3 barrios eran diferentes de los otros 3, por la causa de la que es dicha. Los del bando de Moctezuma, diciendo que serían señores de Cholula, prendieron y echaron en jaula a los 3 señores cabeza de los otros 3 barrios, por sugestión de Moctezuma y por grandes presentes que les envió. Soltáronse estos 3 señores y vinieron a Cholula. Cholula estaba dividida en por lo menos 6 barrios o calpulis. 3 de estos barrios de etnia olmeca xicalanca estaban a favor de hacer la paz con los tlaxcaltecas y otros 3 barrios de etnia tolteca chichimeca recibieron un sobornito de Moctezuma para que dieran un golpe de estado en términos actuales o para que echaran en jaulas a los otros 3 en términos más coloquiales, y para que se hicieran del control total de Cholula. Es decir, Cholula no tenía un bando claro, había quienes apoyaban a uno y otros al otro, pero lo que sí es cierto es que Moctezuma influyó en su política interna para deshacerse del camino a la nobleza cholulteca que le estaba estorbando el camino, por lo que entendemos que la nobleza cholulteca que presionó a Tecayehuatzin a rechazar la oferta de paz de Moctezuma es la misma nobleza que después Moctezuma manda a aprisionar a través de sus sobornados tlatojque de la etnia tolteca chichimeca. Pero lo interesante es que esto ocurre en el año de 1518. Pausa. 1504 destalla la guerra contra Tlaxcala o entre Tlaxcala y Huexotzinco. 1515 los huexotzincas involucran a Moctezuma pidiéndole socorro y refugiándose en Tenochtitlan. 1517 es el asedio de Tlaxcala. 1518 estamos viendo que hay un golpe de estado en Cholula y entonces se hace del poder una facción que es afín a Moctezuma. Pero al final de esta cita vemos claramente que los 3 tlatojque cholultecas que fueron derrocados
logran escapar y se refugian ¿en dónde? En Tlaxcala. Entonces, en Tlaxcala ya tenemos refugiados chalcas, que lo vimos en el episodio anterior, tenemos refugiados de Totomihuacán, tenemos refugiados otomís y ahora también tenemos refugiados cholultecas. Veamos ahora la siguiente cita. Año 13 Tochtli, 1518. Entonces vinieron los huexotzincas aquí a Tlaxcala y los cholultecas también ya cerraron sus fronteras. Con palabras muy breves, Juan Buenaventura Zapata y Mendoza nos resume lo que ocurre. Tlaxcala y Huexotzinco restablecen la paz, liman asperezas. Entendemos que después de años de guerra, los linderos parece que ya eran lo último importante y sobre la mesa. Lo importante ahora era hacer frente al poder tenochca. Cholula debería de haberse integrado también, puesto que había una facción de cholultecas que estaba a favor de esta alianza, o más bien a favor de restablecer esta antigua alianza, pero Moctezuma interviene y soborna a unos señores de Cholula para que den un golpe de estado. Cholula entonces se queda fuera de esta alianza. Ahora Tlaxcala, aunque acorralada dentro de sus fronteras, ahora ya tiene nuevamente por lo menos a un aliado, a Huexotzinco. Y es curioso porque justo la guerra inició en 1504 contra Huexotzinco, pero ahora Huexotzinco cambia de bando, siendo que fueron ellos los que iniciaron la guerra, cambian de bando y entonces ahora se alinean con los tlaxcaltecas en contra del poder de la Ixcantlatoloyan, liderada por Moctezuma. Cholula ahora está de parte de los tenochcas y de Moctezuma. Qué interesante. Y después de esto uno podría pensar que ya nada más podría pasar, ¿verdad? Después de guerras, de golpes de estado, de sobornos, de alianzas y de cambios de bando, ¿qué más le podríamos agregar a este Juego de Tronos mesoamericano? Bueno, 1519 llegan los españoles a la Náhuac. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Soy Iván Corona y esta es la serie especial Hueyaullotl, la última guerra. Nos vemos en el siguiente episodio.